Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Después de la Epifanía y del bautismo del Señor, en el segundo domingo del tiempo ordinario, cerramos esa trilogía de escenas del Evangelio con la cual la liturgia pasa del periodo navideño al tiempo ordinario. Y entonces en el segundo domingo consideramos un milagro de Jesús que solo es relatado por Juan, así como la multiplicación de los panes es relatada por los 4 evangelistas. Hay otros pasajes que son exclusivos y este en concreto solo lo trae el 4 evangelio, el discípulo amado que convivió tanto con la Virgen Santísima. A los 3 días había una boda en Caná de Galilea. Estamos al norte, en la Tierra Santa, no lejos de Cafarnaún, que es donde Jesús había establecido su centro de operaciones. Y la madre de Jesús, pues que vivía en Nazaret, tampoco lejos de allí, como un sitio, dijéramos, intermedio, la madre de Jesús estaba allí. Se ve que era una familia amiga que invitaba pues la familia de Jesús. María llegó desde Nazaret, Jesús desde Cafarnaúm. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Ambiente nupcial, festivo. Con este pasaje se concluye la llamada de los primeros discípulos, aquellos que fueron invitados por Juan Bautista. Ahí está el Cordero de Dios, Andrés, Juan, que trajeron a sus hermanos. Al comienzo Jesús les había dicho que verían cosas mayores. Cuando viene Natanael y le dice que cuando lo había visto debajo de la higuera, se asombra de ver que le había leído la conciencia. Verán cosas mayores. Y eso será lo que verán ahora en esta escena. Comienza diciendo que a los 3 días es posible percibir, dice Benedicto XVI, aquí una referencia anticipada a la manifestación final y decisiva de la historia, la teofanía, que es la resurrección de Cristo al 3er día, en la cual los anteriores encuentros con Dios dejan paso a la irrupción definitiva de Dios en la tierra, que la resurrección, en la cual se rasga la tierra de una vez por todas, sumida en la vida misma de Dios. O sea que ya desde el primer momento vemos una alusión al misterio pascual. Estamos empezando la vida pública de Jesús. Y ya el evangelista, inspirado por el Espíritu Santo, menciona ese a los 3 días, ¿no? Al comienzo ya hablamos de 3 días y al final mencionaremos 3 días importantísimos. Y como veremos, este pasaje pues tiene que ver también como un preludio de ese misterio, de ese triduo pascual. Banquete de boda, sin embargo no sabemos cómo se llaman los esposos, prácticamente aparecen pues como por un ladito. Los verdaderos protagonistas no son los novios, sino el nuevo Adán y la nueva Eva. O sea que es una alusión nupcial en sentido histórico salvífico. Así como una primera pareja por la cual entró el pecado en el mundo, ahora esta madre con su hijo, pues inauguran el misterio de la redención. Por eso dicen Cristo nuevo Adán, María nueva Eva. Fiesta maravillosa, alegre.
donde todos gozaban, conversaban, se reían. Sin embargo, hay una persona que no está simplemente pendiente de que la atiendan, de que le sirvan, de conversar, de disfrutar, sentadita, sino que está ayudando, se mete a la cocina, ayuda a servir, la Virgen María. Y allí se da cuenta que el vino escasea, que no va a alcanzar para tantos invitados, lo cual pues era muy malo para la pareja que invitaba, para esos nuevos esposos. En algunas ocasiones se veía como señal de que el matrimonio iba a ser un fracaso. Y entonces ella, desde luego inspirada por el Espíritu Santo, así la ve Juan Pablo II, por ejemplo, faltó el vino y la madre de Jesús le dice, no tienen vino. Claro, es la confianza, el trato íntimo de una madre con su hijo. Ella sabe muy bien lo que el hijo le va a decir, tiene toda la razón, pero precisamente es Dios mismo también el que la mueve a que adelante la hora. No tienen vino. Jesús le dice, mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Todavía no ha llegado mi hora. Pareciera como una respuesta despectiva. Sin embargo, pues también por el final de la escena sabemos que no lo es, y hay mucha historia aquí detrás. ¿Cómo se dirige a ella? No le dice mamá, o María, o dice mujer, guiné, porque utiliza esta palabra, es la misma que utilizará, ya dijimos que desde el comienzo estamos hablando del inicio de la vida pública, pero nos estamos refiriendo también al final, al tercer día, decíamos. Y aquí dice mujer, que será la misma palabra que utilizará para dirigirse a ella en el Calvario. Mujer, ahí tienes a tu hijo. ¿Y por qué San Juan insiste tanto en esa mujer? Pues el Evangelio se ve un poco, una manera de entenderlo es como si reescribiera el Génesis, que comienza diciendo, al principio todo era caos y oscuridad. Y entonces este Evangelio comienza diciendo, bueno, al principio era el Verbo, ¿no? Y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba en Dios. Y en el Génesis se habla pues del pecado original, de la tentación de la serpiente, de la caída de Adán y Eva. Y en la expulsión del paraíso, en Génesis 3:16, el protoevangelio Dios le dice a la serpiente, pongo enemistad entre ti y la mujer, entre su linaje, el hijo de la mujer, y el tuyo. Y aquí el hijo de la mujer le dice a María, mujer. Y en el Calvario le dirá, mujer. Estamos completando el designio del Padre. Mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Hay distintas maneras de entenderlo. Una manera es como que porque está la María en esa tienda, que es la tienda de los hombres. O bueno, es también diciéndole esto fundamentalmente, todavía no ha llegado mi hora. Esto de la hora en el Evangelio de Juan es muy importante, tanto que ese Evangelio se divide en dos grandes partes. El libro de los signos, que comienza con este signo, este milagro que vamos a ver, y luego el segundo libro se llama el libro de la hora, que comienza con el cenáculo y dice, habiendo llegado la hora, entonces por eso aquí en el capítulo segundo le dice, mujer, todavía no ha llegado mi hora. Y con esta cena comienza el libro de los signos, así como con otra cena en el cenáculo comenzará el libro de la hora. Aquí está presente María, llamada mujer por su hijo, la misma que estará presente en el Calvario, llamada de igual modo por Jesús. No ha llegado mi hora. La hora de Jesús, dice Benedicto, la hora de su gloria, es otra palabra muy usada por San Juan. Gloria entendida, pues no como magnificación, no, gloria entendida como la muerte en la cruz.
Esa hora comienza en el momento de la cruz y tiene su lugar exacto cuando los corderos de la Pascua son sacrificados. Es un tema de la datación de la Pascua en los evangelios, un poco el de San Juan es un poco raro porque no cuadra, ¿no? Bueno, sí cuadra pues porque cuando celebra Jesús la última cena, cuando celebra la Pascua. La Pascua se celebraba el viernes, pero Jesús la celebra el jueves. ¿Qué pasa? Bueno, no, es que la Pascua de Jesús, la inmolación del Cordero, es el viernes, cuando Jesús es inmolado en el Calvario. Cuando los corderos de la Pascua son sacrificados, Jesús derrama su sangre como el verdadero Cordero. Su hora, la hora suya, procede de Dios, pero está fijada con precisión extrema en el contexto de la historia, unida a una fecha litúrgica, la Pascua judía. Y precisamente por eso es el comienzo de la nueva liturgia. Vamos a hablar de liturgia en este rato de oración. Liturgia en espíritu y verdad. Sabemos que la Pascua es la Eucaristía. La Pascua es la primera misa. Y aquí en Caná, pues me adelanto, es precisamente un milagro eucarístico. Hemos hablado de la multiplicación de los panes, que también obviamente es una alusión a la Eucaristía, que traen los 4 sinópticos, y Juan además pone en el comienzo de la hora un milagro de multiplicación de vino, que también es eucarístico. Comienza la nueva liturgia, en espíritu y verdad. Cuando en aquel instante Jesús habla a María de su hora, relaciona precisamente Caná con el Calvario, el misterio de la cruz concebido como su glorificación. Esa hora no había llegado todavía, llegará 3 años más tarde. Había que precisar eso antes de nada. Sin embargo, Jesús tiene el poder de anticipar esta hora misteriosamente con signos. Por tanto, concluye, el milagro de Caná se caracteriza como una anticipación de la hora y está interiormente relacionado con ella. En el cenáculo, Jesús entrega un pan que es su cuerpo, les entrega el cuerpo en sus manos y derrama el vino en aquellas copas y está entregando su sangre, que anticipadamente veremos aquí también, en este milagro de Caná. Mujer, ¿qué tengo yo ver contigo? Todavía no ha llegado mi hora. Por toda respuesta, su madre dice a los sirvientes, hagan lo que él les dirá. También nos muestra la fe de María, la fe en su oración, la fe en la escucha divina. Y pues bueno, ante el asombro del narrador, vemos cómo Jesús condesciende con su madre, así dice un exégeta. Había allí colocadas 6 tinajas de piedra, también estos sirvientes condescienden con María y obedecen ante pues el que ha visto aquello, no pareciera como que esto tuviera muy buen pronóstico. Sin embargo, había allí colocadas 6 tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos de unos 100 litros cada una, 600 litros. Comienza hablando de las abluciones, de los ritos judíos antiguos, del orden antiguo que Jesús empieza a renovar. Jesús les dice, llenen esas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. 500, 600 litros, abundancia, magnanimidad divina. Y no podía hacer 3 botellitas, ¿no? O 4, 5, 6. Bueno, 600 litros, entre 500 y 600 litros. Además, claro, preparando, pues caí en la cuenta, el autor explica, a los ricos no les pasa esto, que les quede faltando el licor, esto le pasa a los pobres. Jesús comienza dando su magnanimidad a los pobres. Sale al encuentro de los necesitados. Su primer milagro con una familia pobre. Qué bonito. Entonces les dice, saquen ahora y llévenlo al mayordomo. Y ellos se lo llevaron.
El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía. Los sirvientes sí que lo sabían porque habían sacado el agua. Y entonces llama al esposo y le dice: todo el mundo pone primero el vino bueno y cuando ya están bebidos el peor. Tú en cambio guardaste el vino bueno hasta ahora. Todo esto habla de que se están cumpliendo las profecías, el banquete prometido por Dios para el final de los tiempos, como decía Isaías, capítulo 25. El Señor del universo preparará en este monte para todos los pueblos un festín de manjares suculentos, un festín de vinos de solera, manjares exquisitos, vinos refinados. Tú has guardado el vino bueno hasta ahora. Claro, qué mejor vino que el vino de Dios. Se puede entender que este milagro, decíamos, es complementario a la multiplicación de los panes. Tiene esta similitud, un material preexistente que aporta el beneficiado. Una escena, el niño trae 5 panes y 2 peces. Aquí los sirvientes traen agua. El Señor quiere contar con nuestro aporte minúsculo, insignificante. ¿Para qué sirve el agua cuando necesitamos vino? Pan y vino, Eucaristía. También banquete de bodas del Cordero. La primera lectura se alude al matrimonio. Aquí es el matrimonio, la alianza de Dios con su pueblo. En el Apocalipsis se hablará que la Eucaristía es el banquete de bodas del Cordero, la fiesta nupcial, el Cordero que se casa con su pueblo, con su iglesia. Ya en el Antiguo Testamento, las nupcias eran símbolo de la alianza de Dios con el pueblo. Y al final de la Escritura, en el capítulo 19 del Apocalipsis, se dice: bienaventurados los invitados al banquete de bodas del Cordero. Es decir, este banquete es una imagen de la plenitud mesiánica, por eso cantidades abundantes. El vino, dice Benedicto cuando habla de esos dones de los que se menciona en la Escritura, que son el pan, el vino, el aceite, como los 3 grandes signos litúrgicos, que los tendremos también en los sacramentos, ¿no? El vino representa la fiesta, permite al hombre sentir la magnificencia de la creación. Bonito, Dios quiere que estemos alegres, nos regala ese don. Y es propio de los ritos del sábado, de la Pascua y de las bodas. Y nos deja vislumbrar algo de la fiesta definitiva de Dios con la humanidad, a la que tienden todas las esperanzas de Israel. También como que esa alegría que se experimenta pues con unas cuantas copas de vino es un signo de esa alegría celestial. La Eucaristía, uno de los títulos que tiene es prenda de la gloria futura. Y entonces aquí podemos hablar, ya que estamos en el año de la esperanza, de Eucaristía y esperanza. La Eucaristía es casi que la mejor muestra de lo que es la esperanza. La esperanza, dice San José María en esa homilía tan bonita de la esperanza del cristiano que está en Amigos de Dios, es un anticipo. La mejor manera de entender, la esperanza no es algo que no se tiene. Por eso habla de la esperanza y la fe. Se insiste tanto que están tan relacionadas, ¿no? Yo no espero algo que de pronto llegará. Bueno, yo creo que llega. No, es que ya lo tengo. Yo espero es que voy a tener en plenitud lo que ya tengo incoado. Cuando comulgo es que ya tengo a Dios, con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad. Lo que pasa es que en el cielo va a ser para siempre y una liturgia celestial, eterna. Lo mismo ocurre siempre de nuevo en la Eucaristía, dice Benedicto. Ante la oración de la Iglesia, el Señor anticipa en ella su segunda venida, viene ya. Celebra ahora la boda con nosotros. Nos hace salir de nuestro tiempo y nos lanza hacia aquella hora. Juan Pablo II decía que la Eucaristía es como una persiana, ¿no? Una ventana al cielo. Cuando uno mira ahí, mira, pues así es el cielo. En la Eucaristía digo, esto es el cielo, una fiesta de Dios, escuchar su palabra, estar con los hermanos, con los santos, recibirlo, comulgar, ser uno, una común unión. Prenda de vida eterna. Prenda es garantía. Es una de las dimensiones de la Eucaristía, sacramento de esperanza.
Así lo vieron desde el comienzo los primeros cristianos. Por ejemplo, San Ignacio de Antioquía tiene un documento muy famoso en el que menciona que se parte un único pan que es medicina de inmortalidad, antídoto para no morir, alimento de vida eterna en Jesucristo. Una definición clarísima de Eucaristía y esperanza, fármaco de inmortalidad, antídoto para no morir, alimento de vida eterna. El catecismo de la Iglesia cita un antiguo cántico eucarístico muy hermoso, el O Sacrum Convivium, in quo Christus sumito, o sagrado banquete en el que Cristo es nuestra comida, et future glorie nobis pignus datur, y se nos da la prenda de la gloria futura. Es una de las mejores definiciones de la Eucaristía. La Eucaristía es, por una parte, memorial de la pasión, ¿no?, del sacrificio, presencia de Jesucristo, banquete de comunión, pero también anticipación de la gloria celestial. Dice un manual de Eucaristía, la Sagrada Eucaristía es prenda o garantía de la gloria futura, es decir, de la resurrección, de la vida eterna y feliz junto a Dios uno y trino que el Señor ha prometido. No es como de pronto llega, no, seguro que llega, es más, ya lo tenemos aquí. Por eso dice San Juan, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Qué más esperanza, ¿verdad? En otra parte dice el catecismo que fue Jesús mismo quien durante la última cena atrajo la atención de sus discípulos hacia el cumplimiento de la Pascua en el reino de Dios, cuando dijo, desde ahora ya no beberé del fruto de la vid hasta el día cuando beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Y por eso es que decimos en la misa, justo después de la consagración, anunciamos tu muerte pasada, proclamamos tu resurrección, tercer día. Ven, Señor Jesús, Maranatha. Esa venida definitiva, que ya se anticipa en esta comunión. Y hay varias partes de la liturgia en las que se insiste en esta faceta escatológica de la Eucaristía. Por ejemplo, hay un prefacio de la Eucaristía que exalta precisamente este punto. Se llama La Eucaristía Viático para la Pascua Eterna. Y dice, nos sirve para hablar con el Señor. Quisiste que tu Hijo, obediente hasta la muerte de cruz, nos precediera en el camino del retorno a ti, que es el término de toda esperanza humana. En la Eucaristía, que es el testamento de su amor, Él se hace comida y bebida espiritual para alimentarnos en nuestro viaje hacia la Pascua eterna. Con esta prenda de la resurrección futura, en la esperanza participamos ya de la mesa gloriosa de tu reino. Pues decimos que la esperanza es anticipo. Y unidos a los ángeles y a los santos, proclamamos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo. Por eso también tiene esa parte tan bonita de la misa. En la misa estamos con los ángeles, con los arcángeles, con los querubines, con los serafines, con la Virgen, con San José, con todos los santos del cielo. Ese santos, santos, santos es, no somos los poquitos que estamos en el oratorio, en la iglesia, ¿no? Es la iglesia celestial, la Jerusalén. Por eso también antes de comulgar decimos, esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Y en la plegaria tercera pedimos entrar en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Allí enjugarás las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplarte como tú eres Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas por Cristo Señor nuestro. Hay un liturgista que dice que la liturgia tiene un pie en la tierra y otro en el cielo, la manera de decirlo, ¿no? Es epifanía del cielo nuevo y la tierra nueva, porque en ella se realiza la comunión de lo celestial con lo terreno, esa capacidad de que tiene el símbolo de conjuntar los extremos sin confundirlos. De hecho, en el concilio, el número 8 de la Sacrosanctum Concilium, se llama así, liturgia terrena y liturgia celeste. O sea, la liturgia no es un grupo de amigos ahí que se reúnen
a repetir unas palabras, ¿no? A hacer un signo. En la liturgia terrena, dice el concilio, pregustamos y tomamos parte. Esos son como los dos grandes verbos. Pregustamos y tomamos parte. Pregustamos es unirse a la liturgia inefable, pero sin gustarla del todo, en plenitud. Los ritos de la celebración terrena adelantan, aunque de modo oscuro, lo que serán las realidades eternas. Profetizan la alegría del cielo. ¿Cómo será esa comunión del cielo? Por las rendijas de la celebración en la tierra se cuela el júbilo de la celebración en la patria. En la liturgia terrena pregustamos y tomamos parte en la liturgia celestial, que se celebra en la santa ciudad de Jerusalén. A veces la representan así, ¿no? Entonces esto habla también del Apocalipsis, ¿no? de como una especie de morada, como a la Santa Teresa, o el Señor mismo, ¿no? Va a preparar una morada en la casa de mi Padre, pues todas esas moradas, todos esos santos contemplando el altar. En la liturgia terrena pregustamos y tomamos parte en la liturgia celestial, hacia la cual nos dirigimos como peregrinos y donde Cristo está sentado a la diestra de Dios, como ministro del santuario. Cantamos al Señor el himno de gloria con todo el ejército celestial. Ese Santus, Santus, Santus no es una cancioncita, ¿no? Es un cántico celestial. De hecho hay un fenomenólogo de la religión, Rudolf Otto, que dice: he oído el Sanctus, Sanctus, Sanctus resonando en la Basílica Romana de San Pedro. He oído el Suiat, Suiat, Suiat entonado en la Catedral del Kremlin de Moscú. Y el Agios, Agios, Agios cantado en la Iglesia del Patriarcado de Jerusalén. En cualquier lengua que vibren estas, las más sublimes palabras salidas de labios humanos le penetran a uno hasta las profundidades del alma, como una sacudida que conmociona y abre al misterio de lo trascendente que late en ellas. También se acuerda uno de Scott Hahn, ¿no? Cuando fue siendo ministro presbiteriano a una misa católica y escucha el Santo, 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 y dice, me dan ganas de decir, usted se da cuenta que estos son palabras del Antiguo Testamento, ¿no? Ustedes están entonando un cántico divino. Hay una única y misma realidad, no dos celebraciones paralelas o análogas. Hay un solo culto, presente de modo distinto en el cielo y en la tierra. Eucaristía, prenda de la vida futura. Entonces le ayuda a uno a aprovechar mejor la misa, ¿no? Por eso, desde el comienzo se decía en la liturgia, levantemos el corazón, sursum corda, ¿no? A veces pasa eso, uno levanta la mirada, que no, la cosa no está aquí, está este muro, detrás del muro está el cielo, más arriba. Que tiene el sentido ese sursum corda, levantemos el corazón, de introducir en la comunidad una cierta tensión ascendente hacia esa Jerusalén del cielo. Por eso es que hablábamos de pregustar. Concluimos, como dice el mismo San Juan, este fue el primero de los signos que Jesús realizó en Caná de Galilea. De ese modo manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Manifestó su gloria, ¿no? Anticipó la hora. Después bajó a Cafarnaúm con su madre y sus hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron allí muchos días. Sus discípulos creyeron en él. Esa es una de las mejores conclusiones también, ¿no? Aquellos seguidores, curiosos, interesados, en aquel momento se dan cuenta que no es un rabí cualquiera, que no es un maestro más, que no es otro Juan Bautista, que es el anunciado por Juan, que es el Cordero de Dios, que es el Mesías, el anunciado, el hijo de la madre anunciada en el protoevangelio, de aquella mujer que vencería a la serpiente. Pues a ella, a la Virgen Santísima, mujer eucarística, como le dice Juan Pablo II, le pedimos que nos ayude a crecer más en la Eucaristía, a creer en ella como prenda de la vida eterna, para que se cumpla en nuestras vidas lo que escribió San José María.
Jesús en la Eucaristía es prenda segura de su presencia en nuestras almas, prenda segura de su poder que sostiene el mundo, prenda segura de sus promesas de salvación que ayudarán a que la familia humana, cuando llegue el fin de los tiempos, habite perpetuamente en la casa del cielo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.